Bienvenidos y buenas noches. Voy a estar hablando con esta pantalla, entonces hace falta que podáis verla, o si no, porque van a salir imágenes y es importante que los veáis. Sí, eso. Solemos hacer jornadas de informativas y esto es la jornada informativa de descanso que voy con. Y básicamente voy a hablar del descanso de modo general. Hay muchos factores que influyen en el descanso y muchas veces cuando atendemos personas aquí me preguntan ¿y qué ahumado cojo? ¿Y qué puedo hacer para descansar mejor? Y todo eso. Y parece una pregunta súper simple, pero es una cosa mucho más grande de lo que podría parecer en principio. Entonces, esto básicamente vamos a hablar en modo general sobre muchos aspectos que afectan y cómo trabajar con ellos un poco en modos distintos. Esto aquí no va a ser un discurso de que yo vaya hablando y estamos dormidos, sino que si tenéis preguntas sobre la marcha, es importante que me las hagáis, ¿no? Porque si no, igual otras personas me les preguntan y tienen mismas dudas, ¿no? Ya empezamos. El descanso forma una parte de las cosas que nos mantienen sanos. Evidentemente la quiropráctica es una parte de mantener el cuerpo funcionando bien y por eso venimos a ajustarnos, pero no es la cosa entera. Y hay otros factores que influyen como el ejercicio, etcétera, etcétera, y el descanso forma uno de los pilares. Es decir, si yo hago las demás cosas bien y no descanso bien, vale para menos que si realmente descansase mejor a la misma vez. Entonces, ¿por qué dormimos? Porque molaría mucho más tener 8 horas más cada día para hacer cosas. Y básicamente hay dos aspectos del descanso que nos importan. Un aspecto es la reparación de las cosas físicas, y la otra cosa es la reparación de las cosas mentales en el cuerpo. Si yo, básicamente en la noche cuando descanso, mi cuerpo se recupera de los daños que hago durante el día, tanto mentales como físicos, y si no lo hago, pues me voy jorobando. Entonces, cada noche, si yo voy quitando el sueño de una persona, produzco problemas. Si una persona no descansa bien, esto básicamente son un par de efectos de que podría producir. Y no es necesariamente cierto que yo, por ejemplo, me acuesto en la noche, me levanto y he descansado, sino hay muchos más factores que involucran. ¿Cómo sé si descanso bien? Esto básicamente es la lista. Si yo estoy roncando, es imposible que esté descansando bien. Si yo durante el día no me mantengo despierto, es obvio que no estoy descansando. Y si yo me acuesto peor de lo que me levanto, con alta probabilidad estoy descansando bien. Entonces la forma básicamente de verlo es haciendo eso. Vale. Hicieron un estudio de descanso de las personas y es muy poco probable que una persona que cogemos en la calle descanse bien. Es mucho más común descansar mal que hacerlo bien y mucha gente no se da cuenta de que lo está haciendo. Esto fue un estudio que hicieron y muchas veces cuando dormimos hablamos de la cantidad de horas que pasamos en la noche y todo el mundo dice pues hace falta dormir 8 horas. Pero aquí puse una tabla básicamente de las horas de descanso que necesitamos y básicamente varía según la edad de la persona. Cuanto más, pues tenemos aquí personas, por ejemplo, de 2 o 12 años que pueden necesitar hasta 14 horas al día para descansar y depende mucho de las actividades de cada persona y lo que esté haciendo y lo que no. En modo general estamos hablando de 8 o 9 horas de descanso, pero cuando medimos el descanso, mucha gente dice, pues yo me acosté a las 12 y me levanté a las 8, entonces eso son 8 horas. Sin embargo, si yo me acuesto en la cama, paso media hora leyendo cosas y luego me duermo, y duermo a la 1 igual, y luego cuando me levanto me despierto por la alarma y voy corriendo, igual eso no son 8 horas. Igual realmente estamos acostándonos 8 horas, pero realmente descansando, pues igual estamos 7. Y poco a poco eso va acumulando y nos va jorobando. El tema de descanso realmente debería ser la situación que yo me acuesto y sin que suene la alarma, pues me levanto y no necesito que algo me despierte. Si yo cada mañana necesito que esa cosa me despierte, probablemente debería estar durmiendo más horas de lo que estoy.
¿Se me explico? Curiosamente hay animales como el koala que duerme hasta 20 horas, 22 horas al día y entonces depende mucho del organismo. Hablamos de las 5 fases de descanso. La fase de descanso, los que nos interesan básicamente son la fase 4 y la fase 5. La fase 4 es lo que llaman el sueño profundo. Y eso es cuando estamos dormidos como troncos y nadie y puede pasar cualquier cosa y nunca nos enteramos y estamos ahí completamente dormidos. En esa fase es cuando reparamos el cuerpo. Es la reparación física de la persona. Fase 5 es lo que llamamos la fase REM. Es la fase de sueños. Y esa fase es cuando estamos reparando la mente. En estudiantes, cuando una persona... cuando han hecho estudios sobre estudiantes, el estudiante está durmiendo, cada vez que entra en sueño fase 5, fase REM, lo despertamos, la persona no tiene la misma memoria que la persona que básicamente disfruta de eso. El tema con esto es que muchas veces hablamos de que yo no me acuerdo de los sueños, o me acuerdo de los sueños, o sueño mucho, sueño poco, etcétera, etcétera. Los sueños son el proceso de limpiar la porquería o las cosas mentales que hemos acumulado durante el día. Entonces, según lo que hemos hecho, si hemos corrido un maratón, igual necesitamos más fase 4, si estamos estudiando muchas cosas, estamos bajo mucho estrés, igual necesitamos mucho más sueño REM que mucho más sueño profundo, ¿no? Si yo no entro en fase 4 o fase 5, no estoy descansando. Fase 3 es un ejemplo que cuando estamos durmiendo en el avión, que estamos ahí con los ojos cerrados y realmente estamos durmiendo, pero no estamos descansando. Las primeras 3 fases no son descanso, son fases de dormir, pero no son fases de descanso. Esto aquí son las ondas que produce si yo meto electrodos en la cabeza y mido a la persona. Básicamente estas son las cosas que miramos. Y yo, estas cosas yo puedo medir, puedo poner enchufes en la cabeza de una persona y medir qué porcentaje de descanso pasa en cada cosa. También cuando miden una persona, lo que básicamente están midiendo es la actividad cerebral. Cuando hablamos de los niveles de descanso, estamos hablando de los niveles de atención en la cabeza. Esto aquí, el sistema reticular activante, es parte del sistema nervioso que se encarga de mantenernos despiertos o la conciencia, básicamente. Entonces esto aquí manda impulsos, está colocado aquí en la base del cráneo, y aquí desde este punto manda información a todas partes del cerebro. Esto es lo que llaman en términos neurológicos el despertador del cerebro. Si esto no se activa con suficiente frecuencia, la persona pierde conciencia y entra, por ejemplo, en coma, si no está funcionando. Si la persona tiene esto disparando con demasiada frecuencia, la persona tiene hiperactividad o no puede dormir y tiene insomnio. Entonces esto aquí básicamente es la parte quiropráctica que tiene que ver con el descanso. Es decir, cuando hacemos el ajuste de rodillas, cuidados del tallo cerebral, lo que estamos haciendo es trabajando con esto, y muchas veces solamente haciendo esto cambiamos la forma de descansar de la persona. Esto aquí también cabe decir que cuando sufrimos un accidente y la persona entra en coma, o cuando un boxeador recibe un golpe aquí y se desmaya, lo que están haciendo realmente es hacer un latigazo cervical en este punto aquí. Entonces la persona no se desmaya por problemas cerebrales, sino problemas en el cuello aquí, afectando esta parte de aquí. ¿Me estoy explicando? Esto aquí básicamente es el dibujo, sale de aquí y hace cosas ahí, y no tiene un ritmo constante, según cómo estemos en el día, según lo que estemos haciendo. Si estamos escuchando una presentación, pues igual tenemos más actividad cerebral, y igual si estamos delante de la tele viendo telenovelas, pues igual se duerme el cerebro. Entonces esto aquí no es constante, pero está regulado constantemente por la base del cráneo. Esto aquí, básicamente cuando estamos hablando de personas niños con déficit de atención, por ejemplo, esto aquí tiene mucho que ver con ello. Entonces eso, cuando medimos un niño que no puede prestar atención, que está con la cabeza yendo para todos lados, vemos que esto del sistema reticular activante está disparando con mucho más frecuencia que lo debido. Entonces esa persona no puede descansar bien y tiene la atención así. Cuando una persona tiene
el sistema reticular activante que no funciona lo suficientemente bien, tiene mucha pereza, mucho sueño. Entonces una persona muy letárgica, muy poco activa, ¿no? Entonces esto aquí, por ejemplo, lo podemos medir en el cerebro. Esto aquí es un dibujo de la parte quiropráctica. Aquí tenemos la primera vértebra cervical, aquí tenemos la segunda, y esto aquí básicamente es donde se ubica este sistema reticular activante. Entonces podemos apreciar que si tenemos problemas de las primeras dos vértebras, es obvio que va a afectar el sueño. Es imprescindible, antes de pasar a las demás ideas de sueño y entender las fases que involucra, que si yo no tengo esto funcionando bien, las demás cosas de que voy a hablar no van a funcionar. Es decir, yo no puedo hacer meditación y cuidarme mucho, mientras esto aquí no funcione bien. Entonces, el primer paso de todo esto es de tener el sistema nervioso arrancado y haciendo lo que tiene que hacer. Esto aquí son los factores que influyen en el descanso. Esto aquí tenemos el ciclo diurnal de la luz. Si yo duermo con todas las persianas bajadas en un estado completamente oscuro, no recibo nada en la retina y descanso mucho mejor. Si yo estoy durmiendo en la calle con las luces y con todo lo demás, aunque esté durmiendo, nunca llego a la fase 4, fase 5 de descanso. Entonces, si yo quito toda la luz de mi habitación, funciona mucho mejor. Hay despertadores, tengo yo uno en casa, que funcionan con la luz, curiosamente. Entonces ellos, en vez de sonar, pues poco a poco se enciende la luz y luego te despiertas con lo que es la luz del sol, digamos. Esto aquí, si yo descanso, el cuerpo funciona con relojes. Entonces, si yo tengo un trabajo de turnos y todo eso, mi cuerpo no se acostumbra a producir los químicos del mismo modo. Entonces, esto aquí, si un día me duermo a las 2 de la mañana, un día a las 5 de la mañana, un día a las 2 de la tarde, mi cuerpo no se habitúa y no produce los mismos químicos al mismo ritmo. Entonces, en tema de descanso, es muy importante tener un ritmo muy constante en el cuerpo. Y eso se ve en problemas de salud de personas que trabajan a turnos, básicamente, que siempre nunca están tan bien como la persona que tiene una regla constante. Los químicos aquí que estamos hablando, muchas veces decimos, es que si yo bebo un vino, por ejemplo, y duermo después, igual como duermo como un tronco, igual estoy descansando. La verdad es que no pasamos de la fase 3. Entonces yo puedo tomar muchos químicos, cuando yo tomo un somnífero, por ejemplo, yo no paso a fase 4, fase 5, sino mi cuerpo se queda en el estado de 3, sin realmente pasar a descansar. El problema con eso es que mi cuerpo reconoce que he dormido, pero no descanso. Entonces aquí cabe decir que la diferencia entre dormir y descansar puede ser enorme. Cosas interesantes aquí son de melatonina, serotonina, que hay ciertas comidas que contienen esos químicos, son precursores de los químicos que necesitamos para dormir, y uno de ellos lo contiene la leche y el otro lo contiene el pavo. Entonces muchas veces cuando hablamos de las abuelas que daban pues el vaso de leche caliente y las galletas y tal para dormir, realmente tiene una base científica que nos ayuda a dormir, aparte de que sabe bien y todo eso. Evidentemente, si yo estoy bebiendo cafeína, si estoy tomando medicamentos estilo de esos de la gripe, etcétera, etcétera, todos esos medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso me van a afectar el descanso. Y yo puedo tomar, por ejemplo, un litro de Coca-Cola, una taza de café y luego dormir, pero pensar que luego puedo descansar es otra cosa. Entonces muchas veces tomamos un café a las 4 de la tarde y de hecho nos impide que realmente el cuerpo entre en un estado bueno de descanso. Muy importante tener en cuenta lo que estamos haciendo en el cuerpo justo antes de dormir, ¿no? Otras cosas que puedo... Si yo antes de dormir me meto en la consola de PlayStation y tengo muchas cosas activas que van en mi cerebro, evidentemente cuanto más actividad cerebral tengo yo, más difícil va a ser de que descanse. Otros factores que influyen son estos tipos de cosas. El tema de ejercicio, básicamente si yo tengo problemas de sueño y me meto en una corrida muy larga, evidentemente mi cuerpo va a necesitar más descanso. Una persona que hace ejercicio básicamente entra en 4 y 5, y la persona más perezosa que no necesita tanto ejercicio, o que no lo hace, va a encontrarse mucho más difícilmente entrando en esas fases.
Todo esto del ambiente es muy importante. El tema de tener una temperatura constante, ni demasiado calor, demasiado frío, todo lo demás. Esto aquí es un poco difícil de controlar, pero es una cosa importante. Salto. Posturas. Aparte de todos esos factores que puedo hacer yo desde controlar la comida y todo lo demás, una de las cosas que vamos a hablar hoy día, que es básicamente el propósito de muchos de estos, son las posturas. Si yo físicamente, si yo controlo todo lo demás, si no estoy tomando químicos, estoy ajustando y todo lo demás, y luego me meto en la cama y cojo una postura que no es la adecuada para dormir, no voy a descansar. Y muchas veces nos preguntamos en qué postura deberíamos de dormirnos. Si vamos a IKEA, no sé si fuisteis a IKEA, la zona de almohadas y colchones, pone ahí que hay almohada para dormir de lado, hay almohada para dormir boca abajo, hay almohada para dormir en muchas posturas. Y dormir boca abajo no vamos a descansar, es imposible. Hay muchos factores, básicamente el primero es que teniendo la cabeza así torcido no respiramos bien. El segundo es que si yo estoy tumbado boca arriba, cada vez que levanto la barriga, estoy levantando igual que 200 gramos de sábanas y todo eso cada vez que respiro. Si yo me pongo boca abajo y levanto todo el cuerpo cada vez que respiro, es mucho más fuerza en el cuerpo, mucho más difícil de descansar. Entonces, la persona que duerme boca abajo muy pocas veces descansa, aparte de las lesiones físicas que puede causar. Entonces, las otras dos opciones que nos quedan son boca arriba y de lado. Y cualquiera de los dos nos va a valer. Es decir, no es importante, hablan de dormir del lado derecho para el corazón y el lado izquierdo para los dos, eso da igual. Realmente no va a cambiar mucho. Y básicamente si quieres dormir boca arriba o de lado, da igual. Lo que voy a hacer yo ahora mismo es hablar un poco de colchones y almohadas. Cabe decir que cuando vamos a una tienda, la persona nos va a hablar de los materiales de los cuales están formados los colchones y las almohadas. De eso realmente no me voy a meter mucho, vamos a verlo un poco ahora. Sin embargo, lo que es el propósito de esto es hablar de un poco de ergonomía. Es decir, de mi punto de vista, da igual un poco la material que vayamos a descansar, utilizar para descansar, lo que importa mucho más es la forma de descansar. ¿Se me explica? Cuando buscamos en internet, salen muchos tipos de almohadas y colchones, etcétera. No existe nunca un colchón ni una almohada que valga para todo el mundo. Me explico en esta idea. Yo no puedo suponer que la misma almohada, el mismo colchón le va a valer para estas personas aquí. Es imposible. Entonces, como cada persona tiene un tamaño diferente, o depende de la barriga, si yo subo de peso, si bajo de peso, etcétera, todos estos factores me van a cambiar. Si yo subo 20 kilos, si subo 10 kilos, si bajo 10 kilos y todo eso, igual las mismas cosas tenemos que modificarlos un poco para que podamos descansar de postura. Otra cosa, si yo duermo con otra persona, si mi pareja pesa 20 kilos y mi pareja pesa 200, va a cambiar bastante la forma del colchón. Es decir, yo tengo veces que he ido con personas a ayudarles a buscar colchones y almohadas, y cuando, en este caso, la mujer así, el hombre así, cuando él se tumbaba en el colchón al lado de ella, teníamos que cambiar por completo la almohada y todo lo demás. Y la somier y todo lo demás. Cuando él se quitaba, pues eso cambiaba por completo la cosa. Muchas veces hablan en este caso, entonces, si yo estoy con una persona que que tiene la misma contextura que yo, que es muy complicado, ¿no? Básicamente lo que hablan es de tener dos colchones diferentes bajo la misma sábana. Y eso es una cosa que se hace con mucha frecuencia. Sin embargo, sí que es posible encontrar un colchón para dos personas, aunque tengan contexturas diferentes, solo que hay que buscarlo. La postura perfecta va a ser con la columna completamente erguida. Esto aquí, erguida. Tenemos las curvas naturales de la columna. Cuando aumentamos o disminuimos estas curvas es cuando vamos a tener problemas de descanso. Esta contextura, dependiendo de la forma física de cada persona, puede variar, puede ser más curva, menos curva, etcétera. Pero esto aquí básicamente es la postura perfecta que queremos ver en una persona cuando está tumbada descansando. Almohadas. Cuando hablamos de descanso,
podemos decir que el 90% del descanso, de buen descanso, tiene que ver con lo que está pasando con la parte de arriba de la columna, como es donde está el sistema nervioso, sistema reticular activante. Lo que hablamos antes, si yo no tengo la almohada correcta y tengo esto pinzado toda la noche, va a ser imposible que descanse. Si yo primero mimo esto y lo demás está mal colocado, mínimo voy a descansar un poco mejor. Entonces cuando viajamos o cuando estamos cambiando de colchones, etcétera, etcétera, lo que es mucho más importante de todo esto es la almohada que el colchón. Hablando de inversiones, si hablamos de 10% de gasto de almohada de colchón, mucho más importante tener la almohada adecuada que el colchón, si vamos a hacerlo. Cuando buscamos por internet, hay muchísimas formas de almohadas, muchísimas formas de colchones. Estos son un par de ellos que busqué. Entonces estos son fabricantes para los que duermen boca abajo. Evidentemente, como repito, esto, aunque tengamos la almohada adecuada, no es muy factible descansar así, por el tema del peso del cuerpo, etcétera, etcétera. Evidentemente esta persona puede respirar mejor, pero todavía tiene el peso del cuerpo que tiene que levantarlo cada vez que respira. Aquí tenemos almohadas viscoelásticas que se adaptan a una forma, son más duras o más blandas según la temperatura, según el peso. Iba a traer una hoy, pero se me pasó. Evidentemente estos aquí también tienen formas distintas. No porque yo compro una almohada de 20 euros de viscoelástico o de 200 euros de viscoelástico, que son iguales. Entonces cada firma dice, pues, cada empresa dice, pues mi almohada es lo mejor, etcétera, etcétera, pero hace falta probarlo con cada persona. Otra forma el otro común es que metemos viscoelástico con geles y con otras cosas, metemos un poco de látex, que es otra forma de hacerlo, hay almohadas de aire, hay almohadas de plumón, hay almohadas de fibra, hay almohadas de agua, almohadas de gel, almohadas de masajes, almohadas que dan música, almohadas que dan fotones, almohadas que emanen. Entonces hay tropecientos mil almohadas cuando miramos en el mercado. Si hay un beneficio de meter más imanes o menos imanes o látex o todo eso, eso depende mucho del fabricante. Y lo que voy a decir yo es que eso depende mucho de la preferencia de cada persona. Es decir, o de la contextura de cada persona. Podemos encontrar, existe en el mundo, el modo de encontrar una almohada viscoelástica que nos valga a cada persona aquí, diferentes almohadas. Es también posible encontrar una almohada de plumas que nos va bien a cada uno de nosotros, diferentes. Entonces eso es posible encontrarlo. Entonces eso depende de preferencias y depende de la paciencia que tengamos en encontrar la almohada. Japoneses duermen con los de madera, les hay de estos. Y ahora colchones. También hay tropecientos mil tipos de colchón. Colchón de látex, colchón de pluma, colchón de aire, colchón de agua, colchón de viscoelástico, colchón de muelles mezclado con viscoelástico, colchón de lana, colchón de agujas, colchón de piscina. Vale. Luego mezclamos todo eso con el somier. Y hay tropecientos mil tipos de somier. Los hay duros, los hay ajustables, los hay reclinables, los hay de todos tipos. Todo esto nos añade y nos suma a tener básicamente la postura que vamos a tener cuando estamos tumbados. Hablando de importancia de las tres cosas, primera importancia la almohada, segunda importancia el colchón, tercera importancia el somier. El somier lo que hace, en realidad, normalmente estos tipos de somieres tienen láminas y ajustables. Entonces, una vez que encontramos almohada y colchón adecuados, cambiando cosas pequeñas entre parejas, por ejemplo, con los somieres nos hace esa pequeña diferencia que podemos descansar un poco mejor o un poco peor. Pero lo que primero, si por más bien que tengamos el somier, si la almohada y el colchón no nos vale, no nos vale para nada. Entonces, si yo voy a, digamos, si voy a gastar dinero en las cosas, lo que primero tengo que hacer es primero la almohada, luego el colchón, luego el somier. La postura. Primero hablamos de la postura adecuada. Esto aquí es un señor vendedor del Corte Inglés. Y yo fui ahí y estuvimos ahí mirando todos los colchones, todas las almohadas, hasta que encontráramos el que le iba bien a él. En esta postura, lo que queremos ver en esto
cuando analizamos las posturas, básicamente es que tengamos la columna perfectamente erguida, que tenemos el cuello recogido. La almohada, es decir, la almohada no es para la cabeza, la almohada es para el cuello. Tiene que sujetar esto y hacer la diferencia entre el colchón y el cuello. La cabeza en esta postura da igual si está inclinada para adelante o para atrás, pero lo que tiene que estar es recogido por la almohada. Si él se inclinase la cabeza para adelante así, la almohada tiene que ir de acuerdo con el cuello y con la cabeza, no de acuerdo con el colchón. Esto aquí vemos aquí que su cintura coge, si esta persona lo ponemos de pie, básicamente coge la misma postura. Y eso es lo que buscamos. Si cambiamos la postura entre postura vertical y postura horizontal, ahí es cuando no estamos descansando. Tiene que ser la misma postura. ¿Lo vemos esto, no? Vale. Esta mujer trajo una almohada, un colchón, y luego fuimos modificando lo que primero es una persona que viene a ajustarse. Y vino, esto aquí es lo que modificamos después de un cierto tiempo. Esto aquí vamos a volver a ello, pero ella con el colchón de almohada, no es necesario que todos nos marchemos a comprar una almohada en colchón nuevo, sino con colchones que tenemos, ella metió altura aquí que recogió un poco la cintura y con lo que tuvo en casa lo pudo adecuar a su postura de dormir. Es decir, si yo puedo, por ejemplo, si tengo herramientas necesarias de almohada, de mantas y etcétera, etcétera, hacer que el suelo aquí sea cómodo para dormir, digamos, de postura, solo que tengo que rellenar ciertas cosas en mi postura. Y eso es lo que vamos pasando cuando hacemos esto. Entonces hace falta, básicamente, lo que vamos a hacer ahora es aprender cómo se hace y qué es lo que estamos buscando. Esto es ella antes de hacer esos cambios. Apreciamos que por más curvas que tenga ella en su cuerpo, esto aquí no es su cintura. Nadie tiene una cintura, Barbie igual, pero nadie tiene una cintura de este tipo. La columna suya se hunde y luego sube hasta ahí. Entonces vemos aquí que esta zona aquí está súper cargada. De hecho, esta mujer vino a esta consulta porque tenía muchas lumbalgias. Es obvio, por más que venga aquí a ajustarse, si vuelve y pasa 8 o 10 horas así tumbada, va a levantarse muy mal. Si yo me acuesto mejor de lo que me levanto, no me estoy descansando bien. Y ella no se daba cuenta de esto hasta que empezamos a tomar fotos. Evidentemente, cuando la persona está de lado, cuando está boca arriba, la almohada tiene que tener alturas distintas. Es decir, la diferencia de distancia entre el colchón y mi cuello, cuando estoy de lado y cuando estoy boca arriba, es muy distinto. Entonces la almohada de altura debería de cambiar. Igual necesitamos, si vamos a cambiar de postura, igual necesitamos dos. De hecho, como una cosa que no comenté, la forma de medir el descanso se mide por la cantidad de veces que una persona se mueve. Si vemos que nos acostamos y nos levantamos en la misma postura, probablemente estamos descansando bien. Si nos acostamos y estamos cambiando de postura constantemente, es porque uno de estos músculos poco a poco se va cargando, luego se queja, luego nos despertamos y nos tomamos hacia el otro lado. Luego el otro lado se carga y nos despertamos y terminamos cargando ambos lados de la columna hasta que nos despertemos. En esta postura, en esta persona también vemos aquí que el cuello, si yo parto de la base que la cintura baja hasta aquí y luego sube hasta aquí, es muy difícil encontrar la almohada adecuada para esta persona, porque no partimos de una base nivelada. Entonces esta persona muchas veces vamos metiendo más y más y más altura en la almohada por la falta de tener altura en la cintura. Vuelvo a donde estaba ahí corregido. Esto es cuando se corrigió la postura y podemos apreciar que esta postura y estas son muy distintas. Y solamente viéndolo es muy obvio que no está descansando en esta postura. Otra postura, pues lo que miramos es esta altura, ella tiene esta almohada encima de esta almohada. Muy a menudo cuando viajo yo llevo una almohada pequeña así, y luego todo lo que tengo, eso me rellena esta zona y todo lo que tengo que hacer es regular la altura. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos una almohada corriente, digamos, de lana y de todo eso, y esto es una almohada encima que básicamente hace que su cabeza está equilibrada. Vale. Esto es una postura de una persona que viene aquí que dormía así y no sabe que estaba mal colocada. Evidentemente en esta postura vemos que la cintura, estos estudios no están de todo bien, pero vemos aquí otra vez que tiene mucha cintura aquí, que esto aquí no está nada bien, sí que esto aquí tampoco está bien.
Si yo me acuesto bien, una forma de saberlo cuando estoy acostándome, si yo me acuesto y no tengo que utilizar ningún músculo para mantenerme de lado, es que estoy descansando. Si yo noto que tengo tensión en la cadera, que tensión en el cuello, que tensión en la cintura, solo para mantener esa postura, no estoy descansando. El descanso es cuando todo el cuerpo esté relajado. Entonces, en este caso, deberíamos sentirnos como si estuviéramos en gravedad, flotando, básicamente, cuando lo hacemos bien. Esta postura es imposible tenerlo. Esta mujer va a tener cargada la cintura, cargada el cuello, vemos aquí los músculos aquí que tienen sombra, que están contraídos. Esta postura es imposible descansar. Otra postura de descansar. Si yo veo que me meto la mano debajo de la almohada cuando duermo, es porque tengo la almohada muy baja. Si yo veo que el hombro de abajo se comprime así, que suele dormir así, lo que normalmente suele ocurrir es que este brazo se adormece, y si no, termino con el hombro tocando el colchón bastante molido. Y eso es cuando no tengo suficiente apoyo en el cuello. Lo que debería hacer en la almohada es una interfaz entre el colchón y la persona, y debería poder repartir todo el peso por toda esta zona. Pero si yo solamente estoy tocando el colchón con esta parte, toda la presión pasa por aquí y termino moliendo el tejido correspondiente. Gregory, por favor. ¿Una mala postura de ese tipo puede originar que tengas hormigueo en un brazo? Sí, obvio, sí. Si yo vuelvo a esta mujer, los nervios que salen, por ejemplo, en esta mujer, los nervios que suministran la mano, que mandan información desde la mano hasta el cuello de nuestra cabeza con información, si yo estoy así y comprimo el nervio que pasa por el cuello, termino con la mano del brazo adormecido. Si es el brazo que toca el colchón, con alta probabilidad es que la almohada es muy baja y no sujeta suficientemente el cuello. Si yo vuelvo a esta mujer, esta mujer tiene el cuello recogido. Esta postura, básicamente, ella tiene la cabeza un poco torcida así para allá, pero básicamente podemos apreciar que ella está bastante sujeta y no tiene ninguna presión en el cuello. No vemos aquí en el cuello ninguna sombra de músculo. ¿Lo aprecias? ¿Lo apreciamos? No. ¿Sí? En esta postura, cuando cojo a la siguiente persona, vemos aquí las sombras de los músculos. Y eso es cuando el músculo está contraído. Si yo contraigo un músculo, lo voy a ver, se va a abultar. Si yo no contraigo el músculo, está bastante liso. Si yo estoy tumbado y tengo estas sombras, estos abultos aquí en el cuello, yo cuando estoy caminando no los tengo. Entonces no deberían estar activados cuando estoy tumbado. Si pasan toda la noche comprimidos, voy a tener efectos. Si pasan todo el día contraídos, voy a tener efectos. Igual no tengo efectos en el primer día o primer mes que lo hago, pero después de 20 años, eso sí. Si yo de ahí veo que me acuesto y el hombro que toca el colchón está bien, pero el hombro que este lado aquí tengo mucha tensión, con alta probabilidad tengo la almohada muy alta. Para buscar la altura de la almohada, hace falta jugar un poco de alturas. Esto aquí es la que vimos antes. Esto aquí apreciamos otra vez que la cintura se hunde. Ella tiene el hombro tirado para adelante, esta persona sí que va a tener problemas de este hombro. Y el cuello no está sujeto en absoluto. Entonces es imposible que descanse. Esto es otra almohada. Esta persona, por ejemplo, la almohada no está mal de altura. La cabeza está bastante equilibrada, solo que no está metido en el sitio donde tiene que meterse. Entonces, si yo tengo la almohada de colchón y todo perfectamente, solo que no lo coloco en el sitio adecuado, no funciona. Si yo tengo los mejores zapatos del mundo, pero los pongo al revés, no van. Entonces esto aquí, pues van a ser un poco lo mismo. Ella, sin embargo, tiene mucho hundimiento de cintura. Entonces, aunque esta zona esté muy bien, esta zona aquí todavía necesita más apoyo en la cintura. Como noto esto, si yo noto que hay una tirantez en mi cadera, si noto que hay una tirantez aquí, probablemente no estoy descansando bien esta zona. ¿Cómo corregirlo? Pues subo la cintura metiendo toallas, por ejemplo, dobladas. Y también si pongo una cosa entre las piernas, las mujeres, por modo general, tenemos aquí un ángulo y tenemos un espacio entre las dos piernas, ¿no? No podemos juntar las rodillas con mucha facilidad. Entonces, cuando yo estoy tumbado, si meto una cosa que compensa esa distancia, también descanso las caderas laterales, ¿no?
Entonces también es aconsejable dormir con un colchón, con un colchón entre las piernas, ¿sí? con un cojín entre las rodillas. Esto aquí otra vez, esta persona apreciamos que la distancia entre este hombro y este... Esto aquí es el punto céntrico, ¿no? Aquí el nudo este. Si yo tengo esta distancia entre un hombro y la parte central y tengo esta distancia aquí, es obvio que esto aquí se está comprimiendo. Y sí, que esta persona probablemente va a tener problemas de adormecimientos o problemas de ese hombro. Apreciamos aquí otra vez que vemos las sombras de los músculos y aparte tiene la cabeza inclinada para allá. Entonces esto aquí lo que notamos es que la almohada es demasiado alta, no apoya el cuello y la cintura se hunde para abajo. Vemos aquí que esto, no está muy bien dibujado, la columna suya hace esto. Entonces necesita mucho más apoyo en la cintura. Apreciamos que tenemos aquí las sombras de los músculos. Entonces estos músculos aquí están trabajando aunque él no está haciendo nada. El dibujo está mal hecho, ¿no? Pero... Volviendo a lo que vimos antes. Si yo tengo un colchón demasiado blando, demasiado duro, voy a terminar con la misma postura, es decir, voy a terminar con un plátano. Lo que quiero hacer en este caso, entonces, no sé si os fijáis, pero yo aquí puse una toalla roja doblada. Yo lo que tengo que hacer primero, cuando busco una almohada, entonces en este caso, cogemos la almohada perfecta, pero si faltando esta altura de distancia no es lo adecuado, él va a terminar muy mal descansado. Y solamente metiendo una cosa de 1 centímetro puede cambiar la cosa por completo. Entonces, para buscar la almohada adecuada, esta almohada no es de Viscoelastic, es una almohada muy normal y corriente, pero para él le iba bien. Cogimos la almohada, y una almohada que le encajaba bien y apoyaba todo esto, y luego regulamos la altura. ¿Cómo regulamos la altura de una almohada adecuada? Metiendo toallas. Entonces es mucho más fácil arreglar una almohada baja que una almohada alta. Si vamos a comprar una almohada un poco aleatoriamente, mucho más importante coger una más baja que lo que pensamos, porque si cojo más alta no hay modo de bajarla. Lo que primero tengo que hacer si yo quiero arreglar esta situación es arreglar la cintura de la persona. Si veo que la cintura se hunde, tanto por colchón duro o colchón blando, lo que tengo que hacer es ir subiendo a esta altura. Lo puedo hacer, de manera más fácil, es con toallas dobladas. Lo que hago yo es cojo la toalla, la doblo una vez, me tumbo y si esto se relaja, fenomenal. Pero si no, sigo doblando toallas y sigo metiendo altura. Lo que voy a notar es que poco a poco los músculos aquí se van a ir aflojando. Y voy a llegar a un momento cuando estoy bastante cómodo. Sigo metiendo altura en la cintura y lo que voy a notar es que se va cargando hacia el otro lado. Entonces de ahí voy quitando toallas. Esto aquí, evidentemente, es un proceso que la primera vez que lo hacemos requiere su tiempo. Igual necesitamos, yo por ejemplo cuando voy buscando colchones almohadas con personas, estamos ahí buscando un colchón durante 1 hora más o menos en la tienda y una almohada durante 1 hora. Es decir, no es un proceso súper rápido que puede ir a la tienda a decir, pues a mí me encanta este colchón y lo voy a comprar. Es decir, hace falta mirar un poco más. Yo si voy a comprar un colchón, lo que tengo que hacer es llevar una almohada hasta ahí, probar todos los colchones y probar todos y tumbarme ahí. Y lo que voy a notar es que cuando esté tumbado en el colchón adecuado, tengo todo esto relajado y me da ganas de dormir ahí. Y lo mismo con la almohada. Primero encuentro el colchón, luego encuentro la almohada y ahí voy probándolos todos. De porcentajes de encontrarla aleatoriamente en el rastro, cuando yo busco colchones y hemos ido al Corte Inglés, vemos aquí el montón de almohadas que hay aquí atrás. Hay alrededor de 30 colchones en el Corte Inglés y 40 almohadas, algo así. Y normalmente más de un colchón o 2 no le va a sentar bien a nadie. Entonces si hay 30 colchones no podemos escoger 28 de los 30, sino más bien 1 o 2 de los 30. Y lo mismo pasa con las almohadas, que tengo un montón de almohadas aquí que ninguno de estas le valió. Entonces si muchas personas dicen que sí, vale, pues yo compré una almohada y no me sirvió, entonces fui y compré la almohada más cara de la tienda y tampoco me sirvió. Y tengo un armario lleno de 8 almohadas que ninguna de esas me sirve y bien que puedo seguir comprando hasta que compre 30. Igual uno de esos me va a valer, pero es mucho más fácil buscar la adecuada la primera que lo hago. Si yo de ahí tengo todo esto bien, pongamos que cojo el colchón más aproximadamente adecuado a mi talla. Lo que puedo hacer yo es ir cambiando la densidad de esto
Si yo voy con mi pareja a buscar colchones y encontramos uno que está casi bien para los dos, pero falta un poco, yo puedo ir modificando las pequeñas diferencias aquí con la dureza del somier, como comenté antes. Si yo tengo un colchón que da un poco de asco porque es de hace 30 años, la única forma de corregirlo es de ir metiendo toallas dobladas hasta que encuentre la postura adecuada. Y lo mismo pasa con la almohada. Esto aquí, volvemos a esta mujer. Ella, esto aquí no sé si apreciáis, metió aquí unas toallas y cogió la altura adecuada. Nos metemos debajo de las sábanas y si yo estoy de lado, si estoy boca arriba, por buena suerte, esto aquí va a ser muy parecido. Pero tiene que recoger desde esta parte hasta esta parte. Lo que no puedo hacer es meter toallas desde aquí hasta ahí porque eso no es mi forma física. Ella entonces arregló esto y apreciamos que la curva aquí mejoró mucho, pero vemos aquí que su almohada no le recogió el cuello. Entonces ella aquí en esta postura, ella mejoró esto y está súper contenta, pero falta esta parte aquí. El tema con esto es si, no, esta foto no está puesta, pero ella tiene la almohada colocada en esta postura, cuando debería estar así colocado. ¿Me explico? Esto es aquí cuando estamos viendo anuncios de personas en la tele, cuando estamos echando ojo a las revistas. Todo el mundo está súper contento con la almohada que tiene y súper feliz. Y entonces vamos a ir leyendo los anuncios y pensamos que podemos coger cualquier almohada porque la persona parece que está muy feliz. El tema aquí, esta vez es imposible que la persona esté cómoda y descansando. Apreciamos la fuerza que va en el cuello, apreciamos que esto no va a funcionar. Esta mujer vemos aquí que tiene la cabeza inclinada, que tiene esta distancia diferente, que tiene la sombra en el cuello aquí y la cintura se hunde. Entonces esta persona tampoco va a descansar así. Esta persona pues tiene estos músculos aquí contraídos, entonces ella tampoco, esta persona tampoco, esta persona tampoco y esta persona tampoco. Entonces en todos los anuncios que hemos visto, ninguna de esas personas va a descansar bien en esto. Cabe decir que yo fui a feria de muestras, el primer año que estuvimos en la consulta y fuimos a la feria de muestras y tenemos a nuestro lado un vendedor de colchones y me preguntó si podía ayudarle a una persona con los colchones y todo eso. Entonces fui con este señor a ver si el colchón le valía. No le valía a el colchón de almohada que vendía este señor, no le valía ni al cliente, ni a él, ni a su asistente chico, ni a su asistente chico. O sea, 4 personas que probamos esos colchones almohadas no les valió. Y eso es lo que estaban vendiendo, ¿no? Entonces muchas veces el vendedor de colchones almohadas no es especialista en descanso, no es especialista en materiales. Entonces hace falta educarnos un poco sobre el tema. Esto aquí básicamente termino con esto. Dormir no es lo mismo que descansar. Y yo puedo coger el autobús, dormir desde aquí hasta Marruecos y no descanso ni una hora. El problema es que mi cuerpo va a reconocer que he descansado, va a decir, pues vale, tachamos esto de la lista de cosas que tenemos que hacer, pero yo llego hasta ahí y mi cuerpo dice que he descansado, mi cerebro dice que he descansado, pero yo no lo he hecho. Entonces llego ahí bastante molido y tenemos esa cosa de que no me siento bien, pero no sé por qué. Porque he dormido en todas las horas en el avión o en el autobús. Es muy diferente ambas cosas. Entonces, para descansar hace falta tener muchos factores externos ya controlados. Tanto la luz como la electricidad, como el sonido, como muchas otras cosas, ¿no? Lo que metemos en la boca cuando antes de dormir, y etcétera, etcétera, cuando vamos. Hace falta configurar nuestro colchón y almohada antes de dormirnos. No durante la noche ir buscando cosas que nos van a adecuar. Haciendo esto bien una vez, ya lo tenemos hecho ya durante muchos años, desde que subamos de peso hasta que bajemos de peso, convendría de vez en cuando revisarlo. Es decir, una vez cada par de meses ir revisando si subí de peso, si bajé de peso, si fui al gimnasio muchas veces, si cambié, el colchón y la almohada con el tiempo se deterioran. Entonces yo, por ejemplo, empecé con la almohada de viscoelastic y ahora tengo metido pues 2 centímetros de toallas debajo. Y si no hago eso, pues se me duerme el brazo que está debajo. Y así, básicamente, terminamos. Si tenéis alguna pregunta, es oportuno que me lo hagáis. En principio termino así, y si tenéis, podemos irnos a casa si queremos, ¿no? Y si tenéis alguna pregunta ahora mismo me la podéis hacer, y si
y si tenéis algún interés en escuchar preguntas, pues podéis quedaros, y si queréis ir a casa, que también. En cuanto a la alimentación, ¿te podrías decir algo más sobre ella para el descanso? Alimentos, básicamente alimentos que alteran el sistema nervioso no nos interesan. Meternos una caja de chocolates antes de dormir, mucho azúcar por ejemplo, no me va a servir para mucho. Comer una comida muy pesada, estilo Navidad, eso es cuando entro duermo, pero no voy a descansar necesariamente bien. Entonces estamos hablando no solamente de lo que metemos, sino la cantidad que podemos meter. En modo general no necesitamos hacer digestiones en la noche, es decir, una cena enorme no nos hace falta. Entonces cuanto más reducida la cena, mucho mejor. En modo general no hace falta una dieta específica para descansar, solo que un poco de cabeza de no meter mucho azúcar, no meter muchos químicos, no meter etcétera. Y evidentemente si estoy tomando medicamentos, saber que todos los medicamentos, desde antiinflamatorios hasta antiepilépticos, hasta todo eso, me van a afectar en el descanso. Y si yo estoy lesionado y no descanso bien, no voy a recuperarme de esas lesiones. Entonces, cuando hablamos de tomar antiinflamatorios y todo eso, porque me duele el tobillo, tener en cuenta que eso también me va a afectar a otros aspectos de mi cuerpo. Móviles, cargadores, tele, todo eso influye, ¿no? Me supongo. El problema con eso es muy difícil de medir, pero campos electromagnéticos y todo eso no suelen sentar muy bien. No es una... Fuera todo. No es muy fácil de medirlo, por eso el problema de los móviles, porque la radiación y todo eso no lo podemos medir, pero el cuerpo percibe cambios de ese tipo. Hay teorías sobre dormir con la cabeza hacia el norte, el sur y todo eso según campos magnéticos de la Tierra y esos tipos de historias. Y desconozco, no es un campo que he estudiado. Entonces yo no puedo meterme mucho más en eso, sin más que opinión personal. Y dormir al lado de muchas cosas de corrientes y todo eso no sería muy inteligente. Pero algún tipo de despertador de eso tenemos que tener. Cuando hablas de ejercicio, yo por ejemplo me gusta ir a correr, Sí. y tuve que empezar a ir a correr por las mañanas porque cuando corría de noche me metía a la cama, estaba súper activado. Sí. Me costaba muchísimo dormirme. Sí. Eso es mucho más importante hacer ejercicio por la mañana que por la noche. Pero eso porque teóricamente deberías de estar más cansado porque ya llevas la carga del día y... Esto va un poco de la... El año pasado hicimos una presentación sobre el sistema nervioso simpático parasimpático, y el ejercicio activa lo que es el sistema nervioso simpático, lo cual básicamente prepara el cuerpo para luchar, correr, hacer cosas. En modo general el ejercicio nos ayuda a descansar, pero no si lo hacemos justo antes de dormir. El mejor momento para hacer ejercicio es cuando nos levantamos en la mañana para tener la energía durante el día. Cuando yo estoy haciendo ejercicio produzco químicos que me despiertan el cuerpo, tipo adrenalina, etcétera. Y esos químicos cuando estoy en la noche justo antes de dormir no los quiero. Entonces lo que no sé si tengo aquí... Estos químicos... epinefrina, etcétera, son químicos de estrés. Y estrés hablo de tensión nerviosa y todo lo demás. Si yo antes de dormir veo noticias de muertes y guerras y todo eso, también voy a tener la cabeza llena a 100. Si antes de dormir discuto con la pareja, etcétera, también voy a tener la cabeza llena a 100. Si yo me meto en el gimnasio juntos antes de dormir, también voy a tener los mismos efectos en mi cuerpo. Entonces todo eso está mucho mejor hacerlo por la mañana. Si yo tengo un día muy estresante y todo lo demás, lo que tengo que hacer es algo antes de dormir, es decir, pongo una cosa que me distrae, que me calma la mente. Estas ondas aquí que puse antes, esto aquí de las etapas de sueño, si yo voy a nivel 3, por ejemplo, estoy medio dormido pero no descansando. Y cuando me meto en
hacer ejercicio y meter mucho estrés en el cuerpo antes de hacerlo, normalmente bajo esto, pero no bajo más. Y entonces eso, cuando estamos durmiendo, como sabemos si hemos pasado a 4 a 5, si yo el nivel 3 es cuando yo escucho cualquier cosa pequeña y me despierto. Cuando se cierra una puerta y me despierto, pues eso es porque no llegué a 4 y 5. Una persona que está en 4 es muy difícil despertarle. Una persona en 5 pues más complicado aún. Una persona que está en nivel 3, cualquier cosa pequeña, un roce, lo que sea, y se despierta. Y eso se hace haciendo ejercicio antes de dormir. ¿Qué opinas de la melatonina, que ahora muchos profesionales la recomiendan para dormir? Es un químico que produce el cuerpo. Serotonina, melatonina, son cosas que puse aquí. Sí, estoy expuesto ahí, sí. Figuran aquí. Sí. Es un poco la regla de los medicamentos. Si estos son químicos que me ayudan a dormir, si yo tengo una falta de esos recursos en mi cuerpo y los tomo, pues voy almacenándolos y está muy bien. Pero si yo voy tomando estas cosas, yo por ejemplo cuando tomo un somnífero, lo que hace es artificialmente desactivar el sistema nervioso reticular activante, eso. Y entonces lo que hace es bajar eso. Y me queda un poco groggy porque mi cabeza no se despierta. Cuando yo artificialmente me meto en estos temas, meto mucho más melatonina, por ejemplo, la glándula en mi cuerpo que produce melatonina no lo hace. Entonces, en el tiempo corto plazo, voy a notar que descanso muy bien. A tiempo largo plazo, mucho más complicado. Si lo tomo de manera suplente porque no tengo suficiente nutrientes en mi cuerpo es otra cosa, pero si artificialmente busco el modo de dormir, de descansar, no va a funcionar. A mí me comentó el profesional que me lo recomendó, que según vas con la edad que se va produciendo menos melatonina, y entonces por eso te dan un suplemento. Sí, pero vuelvo a esto. Vuelvo a esto aquí. Como medimos el descanso de una persona, no hay un descanso definido para buen descanso de tiempo ni de calidad, de tiempo necesario para cada persona. Si yo corro un maratón voy a necesitar más descanso que la persona que, no porque descanso mejor, sino porque necesita más descanso, que la persona que no lo hace. Según las etapas de la vida, van cambiando las necesidades de cada persona. Yo si voy a una persona que dice tú tienes que dormir 8 horas al día o 10 horas al día o 16 horas al día, esa persona no lo sabe, la única persona que lo sabe es mi propio cuerpo. ¿Me explico? Si yo cambio las necesidades de mi cuerpo voy a descansar más, si no lo hago descanso menos. Y si yo tomo cosas porque yo considero que no descanso suficiente, duermo pero no descanso. Si tomo somníferos, por ejemplo. El tema de si mi cuerpo considera, si yo en modo natural, lo que deberíamos hacer es irnos a la cama, bajar las persianas, apagar los móviles y todo eso, y en cuanto el cuerpo esté preparado, pues nos levantamos y vamos a hacer el día, no cuando suena el despertador. ¿Se me explico? Entonces en este caso aquí el cuerpo va a determinar cuánto necesito. Si estoy descansando, durmiendo 2 o 3 horas, probablemente mi cuerpo necesita más. Pero no porque yo lo esfuerzo tomando químicos que mejoro. Y si mi cuerpo ha determinado que necesito 30 gramos de melatonina para dormir, serotonina, y yo voy y meto 25 más, mi cuerpo ya va a producir 25 menos, a largo plazo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces a corto plazo funciona muy bien, a largo plazo no. Hace falta trabajar un poco más con las causas que con los efectos de encima. ¿Y la siesta es buena o mala? Fenomenal. Bueno, se acumula las horas. Si yo entro en la siesta, la siesta, lo que yo quiero, si yo entro en sueño profundo, sueño de eso, me va fenomenal. Hay veces cuando yo duermo 10 horas, pongamos, y realmente descanso 2 o 3. Y hay veces cuando duermo 1 hora y es como si he descansado mucho más. Entonces, no necesariamente por el tiempo que descansamos mejor, y aquí no lo puse, pero el tema de siesta funciona bien. Buen hábito. El que pueda. Sí, el que pueda, sí. ¿Más preguntas? ¿No? Vale.
Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.